Coca-Cola retornable va bien con tu bolsillo y tus comidas. Disfruta del sabor refrescante que te encanta y sumate a esta movida. Junta las botellas vacías y retornalas en tu punto de venta más cercano, pagando solo por el contenido. Coca-Cola, magia de verdad. Te vamos a estar realizando. Yo súper bien. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Bueno Bank, el banco de todos los paraguayos. Bueno, queremos agradecerle a Milciades que nos recibió en este hermoso hotel Santa María. Así que Milciades, muchas gracias y saludos para la gente. Gracias a ustedes también, Bicho, y a todo su equipo por elegir hospedarse con nosotros acá en Santa María. Y les deseamos que tengan una excelente jornada hoy. Hablando un poco, Milciades, del hotel, de cuántos años tiene y lo que es la decoración, las habitaciones, ¿qué nos puedes contar? Bueno, el hotel se abrió en el 2006. Sí. Y lo curioso de nuestro hotel es que abrió una inglesa, una periodista que se enamoró del pueblo de Santa María y decidió venir a vivir acá en Santa María. Y en aquella época, ya por los 2006, no había absolutamente nada de hospedaje en Santa María. Entonces ella decidió comprar una vivienda que estaba en venta en la época y convirtió en un hotel. Comenzó con 3 habitaciones y abrió especialmente para los amigos de ellas que querían venir de Inglaterra a visitarle. Entonces, ¿qué hizo ella? Empezó a capacitar a agentes locales, a los jóvenes del pueblo, para poder recibir a los extranjeros. Por lo tanto, teníamos que pasar un estricto clase de inglés, pasar una temporada en el extranjero para entender un poco la mentalidad del extranjero y cómo ellos tienen expectativa de nosotros. Entonces, después de todo eso, de esos entrenamientos, empezamos a funcionar como hotel. Sí. Y las habitaciones llevan nombre de padres jesuitas, por lo que Santa María es uno de los pueblos fundados por los jesuitas. Claro, toda la zona. Toda la zona, sí. Y el hotel está estratégicamente ubicado frente a la plaza central, la cruz fundacional que tenemos acá enfrente y el museo jesuítico. Entonces ella decidió ponerle, en vez del tradicional 1, 2, 3, puso nombre de padres jesuitas que estuvieron trabajando en las misiones. Entonces, por ejemplo, una de las habitaciones es Brazanelli, que es el que diseñó todo el tema de las misiones en Paraguay. Cipoli, uno de los músicos que le enseñó también a los indígenas a armar el equipo musical en las misiones, y así. Milciades, en cuanto a lo que es esta propietaria, ella está en Inglaterra, sigue viva, ¿qué sabemos de la dueña? La señora Margaret actualmente está en Inglaterra por una cuestión de trabajo. Ella tiene su vivienda acá frente a la plaza también. Y ella es una benefactora del pueblo, ha hecho mucho por el pueblo. Tiene las clases de inglés que ofrece gratis a todo el pueblo. Todo el año hay clases de inglés. Aporta mucho también lo que es la cultura, las clases de arpa, guitarra. Qué lindo poder. Universitarias. Qué lindo poder agradecerle a un extranjero que está haciendo mucho por nuestro país. Exacto. Está haciendo mucho por la ciudad de Santa María. Realmente un orgullo para Santa María, la señora Margaret. Sí, así mismo es.
Y lo curioso de ella es que ella nos enseñó a ver lo potencial que somos como paraguayos. A decirnos que el tereré puede ser algo curioso para el extranjero y que nosotros podríamos tomar eso como un atractivo para el pueblo. Claro. El hacer chipa en el Tatacuá, por ejemplo, ella nos dijo, bueno, estos son lo que ustedes pueden ofrecer al extranjero. Esto es lo que pueden ustedes, ya que no tienen un monumento gigantesco, pero sí tiene cultura, sí tiene mucho potencial en ese sentido. Y algo que destacar también es que la señora Margaret restauró una vivienda antigua. Así mismo. Y lo dejó tal cual. Tal cual, sí. O sea, no hay una modificación significativa, ¿verdad? No. Ella es una persona muy celosa por mantener el estilo de las misiones jesuíticas, por lo que reconstruyó todo con el estilo. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Bueno Bank, el banco de todos los paraguayos. Acá se puede observar un poco la estructura colonial. Esto solamente se restauró y se dejó así como estaba. Como mucho el piso se cambió, Minciade. Sí, el piso sí se cambió. Miren lo que es el patio, una belleza. Y justamente para hablar del tema de los nombres, acá está Brazanelli, Roque González, nuestro santo paraguayo. Sep, un padre jesuita, al igual que Montoya. Cipoli es un músico también. Y tenemos una biblioteca privada de la señora Margaret, que ofrece a los huéspedes que están interesados en conocer un poco más sobre la cultura paraguaya, sobre los jesuitas. Según muchos historiadores y escritores, es una de las mejores bibliotecas que tiene Paraguay, la que tiene la señora Margaret acá en el hotel para los huéspedes. Mira un poco. ¿Y el arpa y la guitarra uno puede utilizar? El arpa y la guitarra sí se puede utilizar. Ofrecemos paquetes a los huéspedes si están interesados en una cena afuera, bajo el mango, con músico en vivo, con arpa y guitarra. Queremos mostrar un poco la habitación. Esta es la habitación de Santi, no miren el desastre. Pero tiene las inscripciones en piedra, Minciade. Sí. La idea del hotel es mostrar un poco las artesanías de todo Paraguay. Los artesanos en piedra que son locales acá de Santa María, al igual que nuestras cortinas y las sillas, las almohaditas, son artesanas locales. Las sillas, todo lo que es en cuero, fueron hechos por los jóvenes de Paipucú, de la escuela Paipucú, se trajo de ahí. Y estas son las alfombras de lana que hay en San Miguel. En San Miguel. Exactamente, para el invierno las colchas de lana. Acá están las colchas. Sí. O sea, estamos hablando de un hotel pensado y esto básicamente no es ya publicidad. Esto va mucho más allá de la publicidad. Esto básicamente es mostrarle a ustedes que Paraguay tiene demasiado potencial, tiene demasiada cultura, tiene demasiado arte. Y en este hotel vos podés ver y podés disfrutar de todo, absolutamente todo lo que el paraguayo sabe hacer. Básicamente estamos hablando de un hotel que se nutre de la cultura paraguaya. ¿Venía camisa? Sí. Estamos hablando de un hotel que se nutre de la cultura paraguaya. Así mismo. Y adquiere toda su infraestructura
qué sé yo, la frazada de San Miguel, los muebles de Paipucú y así sucesivamente. Exactamente, recogemos frutas de nuestro patio para ofrecerle a nuestros huéspedes, dulce de leche, por ejemplo, del monasterio acá local. Tratamos de que se nutre de todo lo que es del pueblo. Sí. Y de otra zona del país. Y también. de otra zona del país, exactamente. E incluso las caritas de ángeles que están acá están en venta de nuestro artesano local que trae acá para que los turistas vean y si les gusta que lleven. Y esas inscripciones que están en las habitaciones, eso es parte también de la cultura jesuítica. Exactamente. Y tiene un significado. Tiene un significado. La señora Margaret recorrió todas las misiones jesuíticas de los 3 países y de algunos de ellos rescató las insignias que están inscritas en las paredes o las tallas en piedra. Estamos hablando de insignias originales, no o sea, son copias. Son réplicas, son réplicas que hizo el artesano local. Por ejemplo, nuestro logo del hotel simboliza una flor de huembe. El huembe que es tan famoso hoy, ¿verdad? Sí, exactamente. Y los jesuitas ya ponían en sus decoraciones. O sea, estamos hablando del huembe que tiene... Añares. Muchos años. Muchos años. Entonces la señora Marga dijo, bueno, esto es lo que realmente hay en Paraguay. Y para comenzar una conversación con el extranjero, ¿qué significa esto? Y ahí podemos nosotros comenzar una conversación de la cultura, de lo que fue nuestro pasado y así. Qué espectacular, Micha. Bueno, les dejamos estas imágenes espectaculares del hotel. Que disfruten y cuando quieran venir a hospedarse acá, directamente pueden contactar al hotel. ¿Cómo se hace para...? Bueno, estamos en booking.com, WhatsApp, Instagram, Facebook. Nuestro número es el 0981-861-553. El WhatsApp. ¿Y están en redes sociales como? Santa María Hotel. Santa María Hotel. Sí. Así que realmente da gusto promocionar lugares así y uno ya se olvida de la publicidad, sino que básicamente ya es una recomendación de un lugar que rescata la historia de nuestro país y que tiene una gran mujer, la señora Margaret, que formó a sus empleados, apostó por este hotel en Santa María, que no tenía hoteles, no es lo mismo poner uno más que poner el primero. Claro, que poner el primero. Y que valora y es benefactora de la ciudad de Santa María, así que para la señora Margaret le van a traducir seguro alguna que otra parte de la entrevista, agradecerle a ella, ¿verdad? No, y gracias a ustedes también por promocionar nuestro país, porque a través de su programa también mucha gente sé que van a ver y van a venir también a visitar Santa María. Excelente, gracias. Sí, gracias a ustedes también. ¿Qué tal, gente? Mbaey Chapa. Por fin van a poder tener las camisas de Mbaey Chapa que tanto nos venían pidiendo. Hicimos una alianza con Pampero y hoy te mostramos todo. Acompáñanos. Venga. Por fin llegaron las camisas de Mbaey Chapa con Pampero, una alianza espectacular para que vos puedas tener esta. Para los muchachos y para las chicas. Para las chicas también. Para toda esa gente que a lo largo de estos años pidió su camisa de Mbaey Chapa, ahora sí puede tener. Enhorabuena, se hizo esperar, pero ya tenemos. Hagan sus pedidos al número de WhatsApp que les vamos a dejar acá y listo. Así mismo, tenés el local de Pampero sobre la avenida Senador Long y también en el Shopping Pinedo. Haces tu pedido, ellos hacen el bordado y ya te entregan. Así que felices de poder decirles que ahora su camisa de Mbaey Chapa está en Pampero. Tanto para los muchachos como para las chicas tenemos diferentes opciones de color. Las camisas de Mbaey Chapa, mira lo que es esta. En blanco, no puede faltar. Y este cremita fantástico. Ahí están todos los tonos de las camisas de Mbaey Chapa. Y la oficial, que es la verde esta, que tenemos con Yami. Así que las chicas, Yami, pueden tener su camisa como los muchachos. Pero pueden pedir en cualquiera de estos colores, no solamente el verde. Hacen sus pedidos y listo.
Ahí sepa. Patecón, Ahí con pregunté si era el padre. Y me dijo, soy el padre, pero de tres criaturas. Estamos a mano. Nañaño ganáis entonces. Sí. Qué bueno. Patecón. Bienvenido a Santa María. Tu nombre, por favor. Isabelino Martínez, de acá de Santa María, soy el director del museo y soy docente. Bienvenido a nuestra comunidad. Un gusto de recibirlo. Y un gusto para nosotros venir a visitarles. Así que ahora vamos a conocer la iglesia. Vamos a conocer la iglesia. De hecho, estamos en el casco histórico de Santa María. Sí. Estamos en la antigua Plaza de las Misiones, esta plaza que fue arborizada en el año 54 por otro jesuita que pasó por acá. Hace rato. A lo mejor te suena todavía porque no hace mucho falleció el padre Antonio Rojas. Estaba como sacerdote acá. Él falleció de casi 104 años, Mira un poco. Antes un poco de la pandemia. Sí. Y él estaba jovencito, párroco aquí, y le movió a la comunidad y entonces a las autoridades de la época. Entonces comenzó la plantación, la arborización de la plaza. Y se achicó un poco el contexto porque la plaza automáticamente comenzaba aquí. Nosotros estamos ya sobre la antigua iglesia. La iglesia antigua comenzaba en este espacio y se proyecta a los 80 metros de fondo y 35 metros originalmente. Dice que era la iglesia más pequeña en relación a las demás. Claro. Pero tenía su proyección. Santa María evidentemente se conoce por la calidad de la parte escultórica, porque aquí se instaló el primer colegio escultórico de las misiones jesuíticas en América Latina. Fue en Santa María. Fue en Santa María. Es decir, si en misiones chiquitos se hizo la música, aquí fue la zona de la escultura. ¿En qué año más o menos fue eso? Estamos hablando de 1686 a 1702 más o menos, la gran producción. 1686. 1702. En la época que vivió acá el hermano Brasanelli, un hermano italiano, que fue el responsable de hacer toda la parte de educar desde la obra artística. De hecho que Santa María se discute, porque cuando hablamos de fundación hablamos de un espacio territorial, y Santa María fue movida varias veces desde 1631, la primera fundación, hasta este sitio original en 1659. La cruz que tiene por la esquina, que hoy lo cubre la réplica de lo que fue alguna vez la torre original de esta iglesia, una muestra de esa torre. Entonces allí se muestra parte de lo que fue el asentamiento final perseguido por los bandeirantes. Santa María es una comunidad que originalmente de Mbgas guaraní, ¿verdad? Que vivían en este territorio, y algunos carios provenientes de Asunción que fueron la fundación a orillas de hoy el río Apa, y la trayectoria hasta acá por la persecución con los paulistas que buscaban esclavos para sus propias misiones. Entonces se trasladaron hasta aquí, hasta Santa María de Fe. 30 años más o menos ese éxodo, y finalmente el asiento aquí en lo que es la misión del Paraná, ¿verdad? Nosotros venimos de esta antigua misión que se llama Itatim o Itamorotí, y finalmente en este asiento final, por lo que podemos pensar de que estamos cerca de los 400 años de fundación de Santa María. Es muchísimo. Quiero destacar algo que no tiene nada que ver con la historia, pero sí tiene que ver con la sensación que uno tiene al venir a la ciudad de Santa María. Ahora mismo tenemos 34 grados, una sensación térmica de 37 grados. Pero si ustedes observan lo que es esta zona de la ciudad nomás, tiene demasiada sombra y estamos con un lindo viento. Entonces podemos decir que estamos con una sensación agradable. Totalmente. En la sombra. Totalmente. En el sol sí vamos a tener mucho calor. Evidente. Pero en la sombra una belleza. Y con 37 grados. Esa es la característica fundamental. Además, cabe imaginar, y haciendo una comparación Quiero caminar histórica, hasta la esquina donde está la cruz. Caminemos. Y explicar un poco de eso y después ya entramos en la iglesia. Estamos hablando de las antiguas cuadras de las misiones, donde estas casas originalmente tenían 1,90 m de pared. O sea, aparte de los árboles que pueda tener. Estamos hablando de enormes paredes. Este es 1 metro. Sí, estamos hablando de ese espacio. 1,90 m debe ser. Ponemos tu mano así. No, 1,90 m, entre 1,90 m. Ah, entre 1,90 m. O sea, estamos hablando de este ancho grosor de pared. De pared. Para que usted tenga idea también de lo que vamos a visitar después del antiguo colegio. No tenés frío ni tenés calor. Nada, adentro. 20, 24 grados a reventar. Se mantiene. O sea, aparte de toda la arboleda, se puede constituir en un espacio, realmente las casas eran un espacio de estar. Esta es la cruz original de Santa María. Llamamos cruz original porque la conservamos desde la fundación. Hay 3 réplicas más alrededor.
pero esta es la que se conserva desde el inicio. Del frontis, por supuesto, es por aquí. El parante principal estuvo todo el tiempo de pie. Nunca se cayó, ¿verdad? Cuando se hizo la ruta aquí, porque esto, como le estaba explicando, era parte de la plaza, y cuando se hizo la ruta, entonces se encontró el brazo de la cruz. Ese brazo que ahora tiene colocada ahí. La hemos colocado ya con la tecnología actual, ¿verdad? Ya. Y también la cabecera principal que siempre conservó la cruz. Hoy bajo este techo, el techo de esta cruz es una réplica de lo que fue la última parte, el último escalón del campanario original de Santa María. Con este estilo tenía lo que sería el techo con la escabriada original y también los horcones que de alguna manera estaban más. Por supuesto, la parte, estamos hablando de más o menos a 6-7 metros de altura, ¿verdad? Lo que cubría el campanario con 10 campanas, que era originalmente de la iglesia de Santa María. Qué bárbaro. Acá tenemos la inscripción, ¿verdad? Sí. Dice Cruz Fundacional de la Reducción Jesuítica de Santa María de Fe Misiones 1669. Homenaje a la hermandad de Hays, Kansas. Hays, Kansas, Estados Unidos, 1975-2000. 2000. Sí, Santa María de Fe es una ciudad hermana con la ciudad estadounidense de Kansas, que es la ciudad de Hays, desde 1975. Hemos hecho una relación a través de la familia. En su época vivían acá el doctor Carlos Merzán y la señora Hortensia Galli. Yo tenía su estancia acá y en una amistad con la familia de Hays, que era la señora Mariana y Ross Beach de la ciudad de Hays, se hicieron amigos, se comenzaron a visitar y comenzaron a encontrar toda esta reliquia histórica aquí y que querían aportar algo a Santa María. Mira el mono, allá está cruzando el mono. Allá está el mono. Allá está cruzando. Ellos allá, ahí sí. Está, ahí se está subiendo al árbol. Ellos están libres, caminan por todos lados. Están con nosotros, con el vecindario, sin ningún problema. Bueno, y esta amistad... Esta amistad del año 75 se firmó una declaración de parte de Santa María y de parte de la ciudad de Hays que se renovó en el año 2019, sí. esta hermandad. Y esta calle, por eso se llama calle Ciudad de Hays, en honor. En los Estados Unidos, en la ciudad de Hays, también hay una calle que se llama Santa María de Fe. Mira un poco. En honor a esta hermandad. Y la relación que tenemos es cultural, por supuesto. Ellos aportaron a la Compañía de Jesús en su momento, la Fundación Paracuaria, que fue la encargada de rescatar todo lo que quedó de vestigio de las misiones para construir o edificar de alguna manera, por llamarlo así, lo que es hoy el museo. Entonces ellos también hicieron un aporte, esta familia en realidad hizo el aporte y dejó la hermandad con el municipio del estado de la ciudad de Hays y Santa María de Fe. Me recuerda, ya cruza otro mono. Eso está subiendo en la columna. Sí, va a subir por encima de la casa. Ahí. Me recuerda nomás. ¿Y qué son esos? Son patos los que están volando allá. Sí, ya. Son de los vecinos. Qué locura, o sea. Vivir esto pues para nosotros que venimos de la ciudad, del ruido y del tráfico, es fantástico, ¿verdad? No, totalmente. Me imagino que los extranjeros vienen acá y les vuela la cabeza, o sea, no pueden creer que existe algo así. Algunos llaman, ¿verdad? Sin ningún deseo de hacer ningún mal a nadie, el oasis del mundo, ¿verdad? El oasis del mundo, Santa María. Sí, de hecho que tiene el título de la capital de la calma y la espiritualidad de las misiones jesuíticas. Un título conferido en el año 2007 por el Ministerio de Turismo, cuando la señora Liz Kramer era ministra de Turismo, sí. Con quien trabajamos muy de cerca en su tiempo. Gran saludo a Liz Kramer y a todas las ministras que pasaron por ahí, ¿verdad? Marcela Basigalupo, hoy Sofía Montiel, después hoy Angie Duarte. Gran saludo a todas las ministras que hicieron y que siguen haciendo, ¿verdad? Ya totalmente. Desde el rubro privado, mucho por el Paraguay. No, te decía nomás que me recuerda cuando vamos a hablar de la hermandad de Hays con Santa María,
y con la familia Mersán propiamente, ¿verdad? Ahí nace esta hermandad. Así es. Me recuerda a la hermandad que existe entre el Paraguay y Colombia, por la historia de Nueva Colombia, por ejemplo, ¿verdad? Así mismo es. Algo parecido, ¿verdad? Gracias a Dios que en este caso coincidió con el deseo también en su momento de la Compañía de Jesús y en el entonces la diócesis, Monseñor Ramón Pastor Garín Argaña, de crear un museo para resguardar toda la imaginería de lo que era Santa María, de San Ignacio, Santa Rosa y Santiago. Y en ese contexto, Santa María tiene esta providencia, por decirlo así, de un apoyo también de unos amigos que finalmente nos dejó una amistad institucional que hasta hoy pervive en el tiempo, ¿verdad? Bueno, y hablando de la iglesia y el museo, ahora les mostramos la iglesia y el museo de Santa María. Estamos con Valeria Resk, gerente general de Pampero, así que Valeria, muchísimas gracias por confiar en nosotros, en esta marca, para que por fin puedan tener los fanáticos su camisa. Bueno, yo les agradezco realmente que nos hayan elegido, es un gusto poder hacer esta alianza con ustedes. Bueno, que ahora todos los fans de Bahía Yapa puedan encontrar sus camisas aquí en Pampero. Tenemos en distintos colores, entonces, bueno, les esperamos tanto en este local de Senador Long como el del Shopping Pinedo. Vengan, elijan sus camisas y en pocos días pueden lucir, así como vos, Bicho, ya todo personalizado, luqueado con las camisas Bahía Yapa. Ya recorrer el Paraguay con Bahía Yapa y con Pampero, así que muchas gracias. Así es. Arranca el año con una camioneta 0 kilómetro. Cargando en Copetrol desde 150.000 guaraníes, ya participás. Y si cargas Supra aditivada, tenés doble chance. Entérate más en nuestras redes. Copetrol, ¡vamos! Recorriendo los pueblos que con voz baja van murmurando, con más ganas que miedos y nuestra polca siguen cantando. Escuchale cómo ves. Así le ven todo pulso, bien Se limpio, pero si taquei. quisieran
Shetaki, todos los días. Bueno, estábamos hablando de esta diferencia de terreno. ¿A qué se debe, profe? Estamos sobre lo que fue la antigua escalinata de la iglesia original, ¿verdad? Ya comienza automáticamente aquí, si pudiéramos nosotros hacer un estudio arqueológico, pudiéramos encontrar toda la parte de la escalinata que trasciende hasta hoy escenario, ¿verdad? Y vamos proyectándonos a lo que fue alguna vez en este sector, lo que estaría la antigua torre original en este mismo sector. Acá. Aquí mismo. Y entonces todo ese sector hasta la otra parte que también tiene el accidente es parte de la escalinata que se recupera en parte ahí ya en la entrada hoy de la iglesia. Probablemente la iglesia original daba la puerta entre las dos banderas, ¿verdad? Esa sería más o menos la puerta original aquí. Y ahora ingresamos a la iglesia. Vamos a ingresar a la iglesia. Esta iglesia, como le estaba comentando, paralelo a la plaza, fue reconstruida en el año 1954, estando de párroco el padre Antonio Rojas. Y por supuesto conserva el anagrama de María. Estamos en la iglesia de Santa María de Fe. El anagrama de María. ¿Cuál es eso? Es la M y la A interpuesta. María. Ah, acá está. Y la corona M de la reina. La A. Exacto. Y la corona. Así mismo. ¿Esta puerta cuántos años tiene? Esta puerta fue reconstruida. Esta fue ya un artista aquí de San Ignacio que nos ayudó a recomponer la puerta original. ¿De cuántos años estamos hablando que tiene la puerta original? La puerta original es la misma que se utilizó en la antigua iglesia, que fue transportada en una especie de caserón, ¿verdad? Que estaba en la otra esquina, que fungió de iglesia por casi 20 años. Y luego trasladada otra vez aquí, ¿verdad? Se utilizó la misma madera. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1659. Olvídate. Acá hay madera de 1659. Sí, señor. En la iglesia también. Adelante. Bueno, nosotros cambiamos ruido de moto por ruido de pájaro ahora. Impresionante el sonido que... Por favor, mira lo que es esta iglesia. Adelante. La iglesia de Santa María de Fe, por supuesto, la preside nuestra patrona, Santa María de Fe. Una escultura hecha bajo la enseñanza de Brassanelli, que es el maestro, pero hecha por guaraníes. La escultura desde la base tiene 2,30 metros y la escultura en sí tiene la estatura normal de una persona y sale en procesión cada 8 de septiembre por los pobladores de Santa María. 8 de septiembre. Es la fiesta patronal, el nacimiento de Nuestra Señora Santa María de Fe. Esto es muy pesado. Pesadísima. ¿Y le sacan de paseo? Lo sacamos en la procesión, que son 16 cuadras en el pueblo. ¿Cómo mueven esto? Se tiene una anda de tallud hecha a propósito. Esto se colocó a propósito para alzarla, ¿verdad? Colocar en el anda, y una vez en el anda ya se puede movilizarla. Esta imagen, ¿cuántos años tiene? ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1672, más o menos la terminación, porque la iglesia, estando ya en 1659, ya toda la parte escultórica de la iglesia ya tenía, fueron las primeras hechas para la iglesia. Por Dios, 1672. Sí, señor. 1672. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. De hecho, que hoy la iglesia conserva la patrona, los serafines que están al lado de la Virgen, que también son de la misma época, el Cristo crucificado y el Cristo resucitado. Ah, claro, acá tenemos... Es la única iglesia que conserva la patrona en el centro. Hay una... Porque normalmente está el Cristo crucificado está en el centro. En el centro. Todas las iglesias antes del Concilio Vaticano, los patronos estaban en el centro. El Cristo crucificado también estaba, pero el centro era el patrono. Y después la Santa Patrona. La Santa Patrona. Después del concilio, los crucifijos pasaron a ser el centro, porque es a Cristo el que se reza, ¿verdad? Jesús, la casa de Dios.
Pero en este caso particular, la historia se ensañó con nosotros y nuestra patrona continúa en el mismo lugar de siempre. ¿Cómo hicieron ustedes para conservarle a la Santa Patrona en el centro? Y de hecho no fue ninguna discusión con nadie, ¿verdad? Siempre estuvo ahí, nadie discutió su cambio de lugar. Pero nunca se pidió que se modifique. Nunca. Ningún sacerdote, nada que pasó por acá. De hecho que hasta hoy tenemos sacerdotes jesuitas, ¿verdad? Creo que entendiendo la historia nunca la tocaron. Nunca fue un motivo de discusión. ¿Y qué problema va a haber cuando venga un sacerdote que quiera modificar? Y ahí sí va a ser un problema grave. Ahí va a ser un problema grave, sí. Qué bárbaro. Y allá está el Cristo resucitado. El Cristo resucitado también de Brassanelli. Esa es una réplica de la pintura que hay en la Capilla de Sistina, que es la de Miguel Ángel, ¿verdad? Que está volando el Cristo resucitado. Y esta sí es hecha en madera. O sea, a diferencia de la pintura, esta es una escultura hecha en madera. Fíjense lo que es el tallado en madera que tiene este lugar donde está... El sagrario. El sagrario que era originalmente la peana de la Virgen. Fíjense, esto por ejemplo se rompió este pedazo. Se rompió acá. Tiene algunos detalles, ¿verdad? Pero básicamente, acá también está roto. Pero básicamente se mantiene en un 85%, podemos decir casi 90%. Este sagrario, ¿de qué año? Estamos hablando de 1680, el sagrario. Que se construyó específicamente para la peana del altar mayor. Era parte del retablo mayor. ¿Qué es la peana? Es la parte de abajo. La parte de abajo. Porque la Santa Patrona está encima de este. Sí, señor. Así mismo es. Creo que la iglesia de Yaguarón conserva la estructura... La estructura totalmente. Ordenada y original. Así mismo. Para que tengas idea, la patrona encima, los papás que vamos a ver en el Museo de María, San Joaquín y Santa Ana en los costados, y los 3 jesuitas arriba. O sea, que para que tenga dimensión de lo que era hacia arriba también de la iglesia. Enorme, ¿verdad? Por Dios. Para tener todo el altar que tenía. Qué mucha historia que tenemos. Y para culminar, bueno, veo muchos horcones también. No sé qué época serán, ¿verdad? Como le estaba explicando, la madera del techo se reutilizó en todo su esplendor de lo que fue la antigua iglesia. Sí. Y lo que se hizo posteriormente, en el año 85, estando acá de párroco el padre Vicente Barreto, es tratar de darle otra vez la vista original de lo que fue la iglesia. Entonces reponer eran los horcones de madera. Y fue don Teodoro Bruschetti, un hacendado acá vecino de San Ignacio, amigo de la parroquia, que donó estos horcones que provinieron del Chaco, de su estancia. Este debe ser Quebracho, si no me equivoco. Quebracho, sí, ¿verdad? así mismo el señor. Y se trajo aquí y se hizo sin tocar el techo. Ya el abuelo del concejal era uno de los arquitectos de Javier, que apuntalando con gatos hidráulicos se dejó el techo arriba, se echó los pilares de mampostería y se colocó debajo y se bajó el techo encima, sin bajar una teja. ¡Qué locura! Y tenemos dos objetos más que me llaman mucho la atención. Sí, este es lo que llamamos ciriador, ¿verdad? Para la vela del altar mayor. Del altar. Ciriador. Sí, señor. Para colocar la vela original. Por supuesto tenía caras de ángeles por acá, que ahora ya no están más. Que era lo que tenía como parte de... Claro, mira. ¿Qué podemos decir? ¿Se cayó? ¿Se perdió? Sí. ¿Alguien guardó? Podemos decir varias cosas, ¿verdad? Lo interesante es que evidentemente por mucho tiempo se desconocía el valor de todo esto. Sí, la gente, y santo Ojaijú, su santo, su escultura, rezara, ni que ya poco. Pero muchas veces los pedazos, así se perdieron muchos retablos, altares, sillas. Los sillones, por ejemplo, lo venimos peleando para conservar porque la gente incluso viene y quiere lavarlo, ¿verdad? Eso no se puede lavar, tiene sus años, ¿verdad? Claro. ¿Este sillón de qué época es? Este es un sillón también de la época de 1680 y era específicamente para la visita de un jerarca superior, un provincial en todo caso, que venía para las celebraciones. Por eso tiene un detalle diferente que un sillón normal, que la vamos a ver en el museo. Claro, tiene este pedazo que no es para cualquier persona. Exacto, totalmente. Y es un jerarca el que se sienta acá y ponga su mano acá. Sí, señor. O sea, es como que se sienta. Exactamente. Y ahí descansa la mano. Así mismo es.
Y este sillón se había prestado en su momento cuando vino el Papa Juan Pablo II, que finalmente no se llevó. Vinieron la gente para solicitar prestado, ¿verdad? Y después no se llevó para la misa, se llevó la de San Cosme, que es la que se previó también, sí. Qué bárbaro. De 1680. 1680. Esa reflexión de la iglesia de San Cosme también era bueno y eso llevaron a algunas reflexiones de... Sí, cuando se hizo ese pues se hizo posterior incluso a Trinidad. Sí. Y entonces intentando cerrar, porque hay un techo que nunca se cerró. No sé si nunca ningún arquitecto logró saber cómo se pudo cerrar ese... ¿Qué techo? Que está sobre termina la iglesia, está la casa de los padres y queda la sacristía antigua. Y ¿dónde eso es? En San Cosme. Y hasta hoy vino la plata, se hizo la restauración, pero nunca pudieron entender cómo se podría techar eso sin la nada ahí. Y entonces no se quedó ahí. Le llevaron justamente las muestras de los capiteles que se hizo acá. Taram, taram, tam, tam, taram, tam, taram. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Bueno Bank, el banco de todos los paraguayos. Del sabor. Oye Shaukashebe Oje Kijangwa Kose Corazón Wimba Embeasi Ombri Wibe Ajesa Iyo Nyanembora Ihu Aipoba Hangwa Nembora Ihu Pape Pura Heibaha Creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Bueno Bank, el banco de todos los paraguayos. Bueno, estamos en la plaza central de la ciudad de Santa María y queremos agradecerle a nuestros amigos que nos reciben tan gentilmente y quiero que se presenten todos, por favor. Sí, muy buenos días, Bicho, a tu audiencia. Muchas gracias por su visita.
Es Fátima Portillo, desde la Municipalidad de Santa María. Le damos la bienvenida a usted y a su equipo. Espero que disfruten de esta estadía, que disfruten de nuestra ciudad, de su calma, de su tranquilidad, de todo lo que puede ofrecer Santa María como un pueblo jesuita. Ya seguramente notaron todo lo que tiene. Estamos acá en la Plaza Central, donde pueden también visitar y experimentar con la interacción con los famosos carayá, que son un atractivo nuestro acá. En donde sea que nos vayamos siempre nos preguntan por nuestros monos de la plaza. Creo que es lo que más nos caracteriza en todo el país. Y además de eso tenemos nuestra gente, nuestra cultura, nuestra calma, nuestra espiritualidad. Y sean muy bienvenidos. Gracias, Fátima. Y es un clásico decir, vamos pues a la Plaza de los Monos de Santa María. O sea, ese ya es un título que no van a poder borrar nunca, ¿verdad? Sí, así es. Tía. Muy buenos días, yo soy Florencia Estigarribia, tía de Samuel Cardoso y de Yami. Y vamos a decir que yo soy la gestora, porque gracias a mí conseguí que venga el programa de Bicho Rivero, Baey Chapá. Y ya estamos acá con ustedes, Bicho, para lo que ustedes necesiten. Un placer. Nos falta, estábamos hablando ayer, nos falta Santa María, nos falta San Patricio. No, Santa María llegamos ahora. Claro, ahora Santa María. San Patricio, ¿No queda San Patricio? San Ignacio ya hicimos. Santa Rosa. No, San Juan hicimos. San Juan, San Ignacio ya hicimos. Ah, no, San Ignacio. Un especial de Coqui nomás. San Ignacio nosotros grabamos con nuestro querido Coqui Ruiz, que en paz descanse, grabamos no la ciudad, sino que es Tañarandé de San Ignacio. Y fue una experiencia impresionante haber estado con Coqui en el año 2017. En realidad, este programa que grabamos fue un especial, un homenaje a Coqui Ruiz, porque en otra ocasión grabamos Tañarandé. Fueron 2 programas en San Ignacio. Espera que me acerque, pues no se le escucha allá. Bueno, allá estamos con micrófono. Fue un especial de Coqui Ruiz, un homenaje. En San Ignacio. Sí, un homenaje en vida a Coqui Ruiz, y en otra edición grabamos Tañarandé. O sea, fueron 2 programas en San Ignacio, pero San Ignacio como ciudad, así como tal, todavía no hicimos. Pero sí podemos decir que en vida le reconocimos a este gran artista que es Coqui Ruiz y estuvimos en su famosa barraca, el lugar donde él vive, y gracias a su familia también y a su hijo, que la otra vez nos hizo llegar la información, Coqui Ruiz descansa en paz en su querida barraca. Sí, y tenemos un material audiovisual que me atrevería a decir que ningún otro programa tiene. O sea, un material audiovisual rico en historia, en cultura y en el legado del gran maestro de Coqui Ruiz. Baey Chapá Tañarandé, ustedes ponen en YouTube y van a encontrar el programa que lo hicimos con Coqui en el año 2017. Bueno, ahora seguimos en Santa María. Gracias, Fátima, gracias, tía. ¿Tu nombre, tía? Florencia. Florencia, la tía Florencia. Nos acompaña también el concejal municipal Javier Méndez y el presidente de la Junta Municipal, el señor Domingo Brites. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Javier, ¿qué tal? Muy bien, mucho gusto, un placer recibirles y por supuesto, de verdad, como está mencionando acá la profe Fátima, estamos encantadísimos porque es un rincón escondido en el Paraguay, Santa María, donde uno viene a conectarse con su gente, con la naturaleza, con la espiritualidad, con la calma que muchas veces la gente de ustedes, la gente de la capital o de las grandes ciudades necesitan. Entonces, urgente. Sí, y eso nosotros ofrecemos. Y aparte de la cordialidad de la gente de Santa María, es algo muy único, se mantiene esa identidad paraguaya, por decirlo así. Acá entre todos hay unos parientes, oño amigo, peiteoía. Sí. Entonces acá cada vecino es un amigo, contar con un apoyo, no vas a pasar sed, no vas a pasar hambre. Acá es el auténtico paraguayo y por supuesto la tierra misionera, una tierra bendecida, Bicho, y muy bienvenido a vos, a todo el equipo y a tu familia, que espero que lleven una buena experiencia y por supuesto, ¿verdad? No por trabajo no tengan que venir, sino para visitas, disfrutar, hay mucho que ver. Y creemos que mucha gente conoce Santa María
Y con este material que vamos a tener y con este programa, mucha gente más va a conocer, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que la gente valore su país, en este caso el Paraguay, y de repente apueste también por el turismo interno. No estamos en contra de que se viaje a otros países y se conozca otros destinos, pero también queremos que pongan en su agenda conocer Santa María, que sea así como un pendiente, porque estamos hablando de un lugar que tiene una historia riquísima, una tierra jesuita y que le invita a todos 365 días al año. ¿Don Domingo? Muy bien. Buen día, bicho. Buen día, Baixapá. Yo soy Domingo Brite, presidente de la Junta Municipal. Bienvenido, bicho, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. ¿Qué es lo que vos decís, Domingo? ¿Qué es lo que más te gusta a vos de tu ciudad? Y tenemos muchas cosas. Tenemos acá, en primer lugar, en la plaza, los monitos. Es una familia, me dijeron ayer. Tenemos el museo. Los Carayá son una familia. Pues, así mismo, dicho, demasiado familiarizado. Anoche, nosotros llegamos anoche, ¿verdad? Y nos cruzamos con unos huéspedes del hotel. Y ellos nos dicen que hace años vienen, ¿verdad? Sí. Y le preguntamos, lo primero le preguntamos por los monos, ¿verdad? Y nos dijo que son una familia de monos y que como mucho la mayor travesura que hacen es que dejan abierta la canilla. Sí. Porque se refrescan, toman agua y no cierran la canilla, ¿verdad? Así es. Entonces acá, ese es el atractivo principal y aparte, como decir familia, nosotros le denominamos así porque convive entre nosotros y de la comunidad. Acá la municipalidad se encarga, ¿verdad?, del alimento, porque en época de turismo hay mucho movimiento. Entonces justamente estaba comentando la profe que en época de turismo mismo Tambay, ya todo tranquilo, pero en época seca ya, ¿verdad? Están ahí gritando. No quieren luego comer ahora lo que nosotros le traemos, pero en invierno sí. Claro. Ahí ya, acá de vaca flaca ya comen lo que le traemos. Bueno, espectacular. Vamos a empezar este recorrido fantástico, así que acompáñennos. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Bueno Bank, el banco de todos los paraguayos. Que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Coca-Cola retornable va bien con tu bolsillo y tus comidas. Disfruta del sabor refrescante que te encanta y sumate a esta movida. Junta las botellas vacías y retornalas en tu punto de venta más cercano, pagando solo por el contenido. Coca-Cola, magia de verdad. Siento en mis labios tus besos, dulce vaporú. Tu cabellera sedosa acaricia en mi sueño y me estrechan tus brazos amantes al arrullo suave de tu cunucú. Mi corazón en tinieblas te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora
me encuentra llorando mis noches sin ti. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Bueno Bank, el banco de todos los paraguayos. Cabellera celosa acarició en mis sueños y me estrechan tus brazos amantes al arrullo suave de tu bunú. Mi corazón en tinieblas te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin